Yo siempre supe que el poder no era algo que se alcanzara con esfuerzo o sacrificio, sino con la entrega total. Y la entrega total no tiene límites. No importa lo que tengas que perder. Así me sentí esa noche, cuando tomé la decisión definitiva. Estaba en el borde de algo más grande, algo más allá de todo lo que mi mente humana podría comprender. El sacrificio, por más oscuro que fuera, era solo el primer paso. Mi vida hasta ese momento había sido una secuencia de desilusiones y fracasos. Nada de lo que intentaba prosperaba. Había intentado las formas comunes, trabajo duro, ambición, relaciones. Nada funcionaba. Y cuando la desesperación te consume hasta el último rincón, buscas alternativas. Hay cosas que no puedes ver con los ojos, que no puedes tocar con las manos, pero están ahí. Como esa sombra que acecha, que te habla sin voz, pero cuya presencia nunca se desvanece. Así fue como conocí a la Zeta. El símbolo, la marca. Ese ritual antiguo que no muchos entienden. La Zeta satánica, marcada con tinta negra en mi piel, era el primer paso. Un contrato invisible, escrito en la sangre de aquellos que lo decidieron. No importaba cuán bajo tuviera que llegar para firmar con la oscuridad, todo eso era solo un medio. La Zeta representaba mi entrega completa, mi compromiso inquebrantable. Recuerdo la primera vez que sentí su llamada. No fue en un sueño, ni fue algo tangible. Fue una voz, sutil pero profunda, como si viniera desde las entrañas de la tierra misma. Como si me llamara desde el abismo. En ese momento, supe que todo lo que había hecho en mi vida hasta ese instante era solo la preparación. Había llegado el momento de dar el siguiente paso. Lo que nadie te cuenta, lo que nunca te advierten, es que el diablo no viene con cuernos ni con una risa maliciosa. No. Él se presenta en la forma de tus deseos más profundos. En las cosas que realmente necesitas. El éxito que siempre te fue negado, el amor que pensaste que jamás encontrarías, la paz que buscaste entre las tinieblas. Él no ofrece lo que pedimos. Él ofrece lo que necesitamos y te hace desearlo sin que te des cuenta. La firma fue el primer golpe en la oscuridad. Lo hicimos todo como se dicta en los rituales, en silencio, con la sangre trazando símbolos sobre el suelo y los susurros que te queman desde dentro. Y cuando finalmente, con un gesto simbólico, se vendió el pacto, algo cambió. La temperatura bajó, el aire se volvió denso, pero no era miedo lo que sentía. Era poder. Control de época. Era la sensación de que todo lo que estaba por venir era una extensión de lo que yo ya había comenzado a construir. Lo que sigue después del pacto es lo que pocos se atreven a contar. Uno empieza a percibir el mundo de una manera completamente diferente. Las cosas dejan de ser lo que eran, empiezas a ver las grietas en la realidad. Las oportunidades, antes esquivas, empiezan a materializarse ante ti. Pero aquí está la trampa, no todo lo que aparece es lo que parece ser. Los deseos que te conceden no siempre vienen de la manera que los imaginas. Yo comencé a obtener lo que quería. Dinero, poder, reconocimiento. Todo llegaba como si el universo hubiera comenzado a alinearse de una manera inexplicable. Pero en cada ganancia, había un precio. Algo o alguien desaparecía. No siempre inmediatamente. A veces tomaba semanas, meses, pero siempre había un cambio. Lo más perturbador fue el cambio interno. Nadie te dice cómo la mente empieza a transformarse, cómo los principios que un día consideraste sagrados se desvanecen como niebla al sol. Y cuando eso sucede, cuando ya no sientes las ataduras de la moralidad o la ética, entonces es cuando realmente puedes comprender el alcance de lo que has hecho. Uno comienza a pensar en las personas como meros objetos. ¿Quiénes eran antes de todo esto? ¿Realmente me importa? ¿Qué significa la vida de alguien si yo ya no soy parte de ese mundo? Es curioso cómo, al principio, todo parece un juego. Una danza macabra donde los roles están claros, tú, el receptor del poder, él, el que observa desde las sombras.
Pero conforme el pacto va tomando más fuerza, empiezas a sentir su peso, y ahí es cuando la verdadera realidad comienza a revelar su rostro. Lo que sigue es difícil de describir sin caer en la locura. Cuando te entregas por completo, cuando ya no tienes nada que perder, las consecuencias empiezan a rozar tu alma, y es entonces cuando comprendes la magnitud de lo que has hecho. No se trata de un poder abstracto o de una simple concesión de deseos. El diablo, ese ser al que todos temen, no es una entidad lejana o ficticia. Él está ahí, cerca de ti, dentro de ti. En cada suspiro, en cada pensamiento, en cada acción. Es un peso que se arrastra por las sombras de tu ser. Durante semanas, los primeros efectos fueron casi imperceptibles. La gente a mi alrededor comenzaba a notarlo. No era solo la forma en que cambiaba mi suerte, sino la forma en que los demás reaccionaban. Algunos empezaron a evitarme. Otros, atraídos por una fuerza invisible, se acercaban sin razón aparente. Era como si, sin quererlo, los había convertido en peones en un tablero del que ya no podía salir. Al principio, no me importaba. De hecho, me sentí superior. Los humanos me parecían frágiles, insignificantes. Me tomaba lo que deseaba sin remordimientos. La familia, los amigos, esos lazos que alguna vez fueron mi ancla en el mundo, comenzaron a desmoronarse. Porque una vez que el diablo te susurra al oído, no puedes hacer nada para llamar esa voz. Y esa voz siempre te dice que sigas. Siempre te pide más. Una tarde, mientras caminaba por una calle vacía, algo me ocurrió. Era como si el tiempo se hubiera detenido por un momento. Sentí una presión sobre mi pecho, un peso invisible que me hizo detenerme en seco. No había nada básicamente presente, pero la sensación era tan real que me costaba respirar. Y entonces lo sentí, una presencia, algo mucho más allá de mí. No era una sensación normal. Era la sensación de estar observada por algo que entendía mi esencia mucho mejor que yo mismo. Al principio, pensé que estaba perdiendo la cabeza. Pero lo que sucedió después me hizo comprender que no estaba equivocado. Esa noche, el sueño me fue esquivo. No pude cerrar los ojos. La oscuridad en mi habitación parecía estar viva, como si los mismos muros estuvieran respirando. Y, de repente, lo vi, una sombra del tamaño de una persona, apenas visible, moviéndose en las esquinas de la habitación. Al principio pensé que era una alucinación, pero el aire denso y frío que empezó a llenarla me decía lo contrario. Era la presencia de él. El diablo. No con su figura clásica de cuernos y cola, sino como algo mucho más primitivo, mucho más profundo. Era como si todo a mi alrededor se estuviera desmoronando, y lo peor de todo era que yo lo estaba permitiendo. Yo estaba aceptando esa nueva realidad. Con cada momento que pasaba, con cada segundo que me entregaba, sentía que mi alma se deshacía un poco más. La sombra se acercaba lentamente, pero no me dio miedo. Era una sensación diferente, algo más allá del temor. Era una especie de entendimiento. Esa misma noche, algo dentro de mí cambió por completo. El diablo no venía para castigarme, para atormentarme. No. Él no tenía necesidad de hacer eso. Lo que él quería, lo que él necesitaba, era que yo entendiera lo que era capaz de hacer, lo que ya era capaz de ser. Él no estaba ahí para asustarme, sino para revelarme mi verdadera naturaleza. Con el paso de los días, las reglas del pacto se fueron volviendo más claras. Ya no era solo el poder, el dinero, la fama. El verdadero precio era mucho más oscuro. Había algo más en juego. Algo que se estaba apoderando de mí, algo que no podía detener. Las sombras ya no eran solo oscuridad, ahora eran presencias, seres que se manifestaban de maneras sutiles. A veces, la gente a mi alrededor parecía mirar hacia el vacío, como si viera algo que yo no podía ver. Y yo sabía que lo hacían, porque en ese espacio entre la realidad y la oscuridad, yo ya no era el mismo. Empecé a tener sueños extraños. No eran sueños,
eran visiones. Visiones de lugares oscuros y personas arrodilladas ante una figura sombría. De paisajes desolados, de mundos rotos. Sentía que esos lugares me llamaban, como si algo me estuviera empujando a ir más allá, a cruzar ese umbral que separa lo conocido de lo desconocido. Una noche, en el centro de esas visiones, apareció una figura. Era el diablo, pero no como lo había imaginado. Él estaba allí, sin forma definida, simplemente una presencia abrumadora. Sus ojos, si se podía llamar ojos, eran pozos infinitos, vacíos y llenos de conocimiento a la vez. No dijo nada, pero me hizo entender algo. Me mostró lo que venía, lo que ya había comenzado a ocurrir. Los cambios que ya eran irreversibles. Y, lo más perturbador de todo, me mostró lo que pasaría si decidía retroceder. Si intentaba romper el pacto. Pero había algo aún más aterrador que eso. Algo que, aún ahora, me persigue. En esa visión, el diablo no solo me mostró lo que pasaría conmigo. Me mostró lo que ocurriría con los demás. Con aquellos que me habían querido, aquellos que alguna vez confiaron en mí. Esos rostros, esos recuerdos que aún guardaba, empezarían a desvanecerse uno por uno. No de forma inmediata, no de una sola vez. Sería un proceso lento, doloroso, pero inevitable. La destrucción que arrastraría a otros no se limitaría solo a mí. Todo lo que tocara, todo lo que amara, sería arrasado. La verdad es que el diablo no te da poder para que hagas lo que quieras. No. Él te da poder para que te conviertas en algo mucho peor que lo que puedas imaginar. Te da poder para que seas el arquitecto de tu propia condena, y cuando te das cuenta de lo que has hecho, ya es demasiado tarde para arrepentirse. Pasaron más días, y algo extraño comenzó a suceder. Cada vez que me miraba al espejo, me costaba reconocerme. No era un cambio físico inmediato, no era como si mi rostro se distorsionara de forma obvia, pero sí algo más profundo. Mis ojos, antes claros, ahora parecían estar sumidos en una oscuridad que no se podía disimular. Y no era solo el reflejo lo que me desconcertaba, era la sensación de que ya no estaba solo, que algo se estaba alimentando de mí, como si la sombra que antes solo sentía como una presencia externa ahora estaba dentro de mí. Las visiones se hicieron más intensas. Ya no solo ocurrirían en la noche, sino también durante el día. Caminaba por la ciudad y veía a las personas a mi alrededor, pero no las veía como antes. Ahora veías algo más, algo oculto debajo de sus máscaras, algo que nunca me había atrevido a mirar. Algunos, con el tiempo, se alejaban de mí, como si pudieran sentir la oscuridad que se expandía dentro de mí. Otros, sin embargo, se acercaban, como si el mismo mal que había tocado mi alma ahora los atrajera. A menudo sentí sus miradas, cálidas, casi predatorias, como si pudiera ver la misma oscuridad que yo empezaba a descubrir dentro de mí. Es curioso cómo las personas no entienden la magnitud de un pacto. Ellos creen que cuando el diablo te ofrece poder, todo es fácil. Te conviertes en alguien importante, alguien respetado. Pero lo que no te dicen es que, con cada deseo cumplido, con cada bendición oscura que cae sobre ti, un pedazo de ti mismo se quema. El poder no se regala sin un precio. Y ese precio no es solo tu alma, como todos creen. Es mucho más. Es tu humanidad, tu esencia. Cada vez que haces algo en beneficio propio, cada vez que usas lo que has adquirido, ese pedazo de tu ser se desintegra y la oscuridad avanza. Cada vez que miro a alguien, veo los hilos de su destino, su sufrimiento, sus secretos más oscuros. Puedo ver lo que ocultas, lo que realmente eres. Pero lo peor de todo es que no siento compasión. Al principio, había un remordimiento. Al principio, me preguntaba si alguna vez podría ser el mismo. Ahora, ya no me importa. Porque al final, el diablo no solo te da poder. Te da control sobre lo que antes parecía intocable. Una tarde, mientras caminaba por la calle, me encontré con una mujer que parecía conocerme. Su mirada, curiosa,
vacía de emoción, me observaba fijamente. Estaba sola, como si esperara a alguien. Su presencia era inquietante, y algo en sus ojos me decía que ella sabía algo que yo no sabía. No lo entendía al principio, pero su mirada estaba llena de una cierta desesperación, de un entendimiento profundo que me erizó la piel. Sin pensarlo, me acerqué a ella, impulsado por una fuerza que no podía explicar. La mujer no dijo nada al principio. Solo me miró con una calma que contrastaba con la tormenta que sentía dentro de mí. Finalmente, sus labios se movieron. Has hecho un trato con él, ¿verdad? Su voz era baja, apenas un susurro, pero las palabras cayeron sobre mí como un peso que no podía ignorar. Lo sentí desde el principio, continuó, lo que has ganado, lo que has perdido, todo eso lo llevas dentro. No hay vuelta atrás. No supe qué responder. Parte de mí deseaba preguntar cómo lo sabía, pero una sensación extraña se apoderó de mí. Ella sabía lo que había dentro de mí. Sabía lo que se estaba desmoronando. Algo en su rostro, una mezcla de terror y resignación, me hizo entender que ella ya había estado donde yo estaba. La mujer se alejó sin decir una palabra más, pero su presencia me acompañó mucho después de que se fue. Me costó comprenderlo, pero al final lo entendí, no solo yo estaba marcado. Había otros como yo, aquellos que habían aceptado el trato, aquellos que ya no eran humanos, aquellos cuya oscuridad era tan profunda que ya no se podía distinguir de lo que habían pactado. Esa noche, cuando regresó a casa, me senté frente al espejo. Podía sentirlo, ese peso. No era solo un cambio físico. Ya no había vuelta atrás. La sombra dentro de mí estaba más cerca, ya no podía ignorarla. En mis pensamientos, vi el rostro de la mujer. Su advertencia resonaba en mi mente. Sabía que había algo más detrás de todo esto, algo que aún no comprendía por completo. Cada vez que cerraba los ojos, veía fragmentos de mi vida, recuerdos rotos, todos esos momentos que ahora parecían vacíos, vacíos de todo lo que una vez fui. La llamada del diablo ya no era solo un eco lejano. Era una vibración constante, algo que había penetrado mi ser. Sentía como todo a mi alrededor cambiaba. Como si ya no fuera el que controlaba mi destino. No, el pacto no solo me había dado poder, sino que había trastocado las mismas leyes que gobernaban mi existencia. Los hilos de la realidad empezaban a deshilacharse, y cada vez que tiraba de uno, otro se soltaba. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido en la habitación esa noche. Ese encuentro, ese momento cuando el diablo me había mostrado algo más. Algo más grande, algo que me aterraba más que la simple oscuridad que lo rodeaba. Esa visión que me había mostrado lo que podría llegar a ser, lo que podría llegar a hacer con el poder que me había otorgado. Y lo peor de todo es que me atraía. No era solo el miedo lo que sentía. Era una curiosidad, una fascinación por lo que podía llegar a lograr si seguía adelante. ¿Pero a qué costo? ¿Qué significaba todo eso? Ya no podía confiar en mis propios pensamientos, en mis propias emociones. Había algo dentro de mí que se había despertado, algo que no podía ignorar. Y lo peor de todo era que ya no quería ignorarlo. La oscuridad ya no era solo una presencia, ya no era solo una sombra al acecho. Se había convertido en una parte integral de mí. Estaba en mis venas, en mis huesos, en mi respiración. Cada vez que cerraba los ojos, podía sentirla, esa sensación de que algo, o más bien alguien, estaba observando mis movimientos, escuchando mis pensamientos. No era una sensación de terror, sino de absoluta certeza. El diablo ya no estaba lejos. Él estaba dentro de mí, bajo mi piel, en cada rincón de mi alma. Lo que más me preguntó fue cómo todo seguía adelante. El mundo, la vida cotidiana, la gente que me rodeaba, seguía siendo igual. Nadie sospechaba lo que yo había hecho. Nadie vio lo que estaba pasando dentro de mí. Pero yo lo sentí. Todo lo que alguna vez consideré real, todo lo que creí que definió mi existencia, ahora me parecía frágil, inútil.
La vida era solo un juego, una ilusión de la que pronto me liberaría. A medida que pasaban los días, los cambios en mi vida se volvían más radicales. Las personas a mi alrededor, los que aún se mantenían cerca, comenzaron a comportarse de una manera extraña. Algunos se acercaban con una admiración ciega, como si pudiera darles algo que ni ellos mismos comprendieran. Otros, sin embargo, empezaron a huir, aterrados, como si pudieran sentir el veneno que ya recorría mis venas. ¿Y qué podía hacer yo? Nada. Ya no importaba. El diablo no solo me había dado poder, me había convertido en algo irreconocible, algo que ni siquiera yo comprendía completamente. La verdadera revelación llegó una noche, mientras caminaba por la ciudad. No fue un evento dramático ni teatral, sino un simple susurro, algo que me atravesó con una claridad desgarradora. Lo sentí como una verdad absoluta. El pacto, la entrega, no había sido solo un trato. Había sido el principio de algo mucho más grande, algo más allá de lo que cualquier ser humano podría entender. Lo que había hecho, lo que había permitido que ocurriera dentro de mí, era solo un eslabón en una cadena infinita de oscuros destinos. Yo no había tomado el control de mi vida, el diablo me había utilizado para algo mucho más grande. Vi a las personas a mi alrededor, perdidas en sus vidas cotidianas, sin saber lo que se estaba gestando, sin saber lo que realmente significaba el pacto. No eran solo sus vidas las que estaban siendo manipuladas. Era toda la realidad, todo lo que conocían. El diablo no se limitaba a dar poder o riqueza. Él estaba deshaciendo las estructuras mismas de la existencia. La realidad era un sistema, una ilusión, y él la estaba desmantelando lentamente. Y yo, al haber aceptado su trato, me había convertido en una pieza crucial en ese proceso. No era solo un cambio en mí. Era un cambio en el mundo. Como una grieta invisible que se extendía más allá de mi comprensión. Todo lo que estaba a mi alrededor comenzaba a desmoronarse, y yo era incapaz de detenerlo. Lo sentí. Lo veía. La realidad ya no era sólida. Las personas ya no eran lo que pensaban ser. Estábamos todos atrapados en una telaraña tejida por el mismo diablo. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que, al mirar alrededor, me di cuenta de que ya no podía distinguir entre la oscuridad y la luz. Ambos se habían convertido en lo mismo. El bien y el mal eran conceptos vacíos. Solo quedaba el poder, la voluntad de control. Una noche, sentado frente a mi espejo, observa mi reflejo, y por un momento, no vi nada. No vi mi rostro, no vi mis ojos. Solo vi oscuridad. Fue como si mi alma misma hubiera desaparecido, como si ya no quedaría nada de lo que una vez fui. Pero algo cambió en ese momento, algo que no había experimentado antes. Sentí una presencia, mucho más intensa, mucho más palpable. Era como si el diablo estuviera frente a mí, como si estuviera tocando mi alma. Y entonces entendí lo que había sucedido. No solo había hecho un pacto con él. Había sido absorbido por él. Me había convertido en parte de su juego. Ya no era un ser separado, un humano que había hecho un trato oscuro. No. Ahora era su representante en este mundo. La sensación de vacío y poder al mismo tiempo me envolvió, y en ese instante comprendí que mi destino no me pertenecía. Yo ya no era dueño de mi alma, ni de mi vida, ni de nada. Todo lo que había logrado, todo lo que había ganado, no era más que un espejismo. Había sido tomado, convertido en una marioneta sin cuerdas, pero con control absoluto sobre aquellos que aún creían ser libres. De repente, el reflejo en el espejo se distorsionó. Ya no era yo. No era un ser humano. Era algo más. Algo que jamás podría describir con palabras. Una figura oscura, deformada, cuyo rostro no tenía rasgos humanos, solo una presencia abrumadora. No era el diablo, pero era algo que se le parecía. Algo que había nacido de mí, pero que ya no era mío. Y entonces, en un susurro, una voz que no era mía,
pero que emanaba de mis labios, murmuró: el fin ha comenzado. En ese momento, supe que no importaba cuánto intentara resistir, no importaba cuántas veces me dijera a mí mismo que podría escapar. Ya era parte de algo mucho más grande, algo mucho más antiguo. El diablo no solo me había dado poder, me había transformado en un ser que ya no podía ser detenido. Yo era la semilla, y el mundo, mi jardín. Y mientras la ciudad a mi alrededor seguía su curso, sin saber lo que se estaba gestando en las sombras, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Porque ahora sabía que el verdadero horror no era lo que ya había hecho. Era lo que estaba por venir.